Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy, como siempre, con Mario Lobo, Mario Edgar López, todos a la vez y uno. Bienvenido, Mariolo. Gracias, como siempre, Negro. Con Alonso Solís. Muchas gracias por acompañarnos otra vez, Alonso, don Oscar, Camichín, bienvenidos. Y pues con una invitada especial, una estrella de la actuación, de la dramaturgia, de la vida tapatía y una querida amiga, Perla Villarelo. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Adelante, Mariol. Muchas gracias, Negrito. Pues bienvenidas y bienvenidos a La democracia del ego, como decía el Negro. Mi nombre es Mario Edgar y me llaman Lobo. En estos días estuve pensando en dos preguntas que quiero proponerte. ¿Para quiénes fueron elaboradas originalmente las leyes? Sobre todo aquellas que regulan el comportamiento moral de las personas. ¿Y por qué las personas ricas y poderosas en la política muchas veces piensan que están exentas y exentos de cumplir la ley? Y como son preguntas complejas, porque generalmente pensamos que las leyes han sido hechas para todos y todas, sin distinción. Para contestar estas preguntas, revisé algunas breves reflexiones de pensadores de la política que nos pueden ayudar a responderlas. Se trata de la filósofa Ikram Antaki, de origen sirio, y que luego se trasladó a México, donde se convirtió en una divulgadora y escritora de la historia y de la filosofía política. Del sociólogo, psicólogo, historiador y filósofo Michel Foucault, un pensador humanista que ha tenido gran influencia en la reflexión sobre política de muchos pensadores a nivel mundial, particularmente latinoamericanos. Del sociólogo, epistemólogo e historiador estadounidense Immanuel Wallerstein, quien acuñó el concepto de sistema mundo, revolucionando la visión de la historia contemporánea. Y agrego el primatólogo y etólogo Franz de Waal, actualmente vivo y quien no es politólogo, pero que ha influido en el pensamiento sobre el origen biológico de la moral humana a través de sus amplios estudios en torno al comportamiento de primates, como los chimpancés y los bonobos, que nos acerca con ellos a la idea de que la moral y las jerarquías humanas han sido producto de la evolución. Entonces, ¿para quiénes fueron elaboradas originalmente las leyes? Sobre todo aquellas que regulan el comportamiento moral. ¿Y por qué las personas ricas y poderosas piensan muchas veces que pueden estar exentos y exentas de cumplir la ley? Quiero comenzar con una ilustración basada en hechos reales que fueron noticia internacional hacia el año 2011. Se trata de una serie de escándalos públicos que protagonizó el finado empresario y político italiano Silvio Berlusconi, quien fuera primer ministro de ese país por 3 periodos consecutivos, el último concluido en el 2011. Berlusconi, un magnate de los medios de comunicación italianos, pasó por varias acusaciones públicas de corrupción, violación de la ley y fraudes, que incluyó escándalos de corte sexual. Informaba Euronews aquel 31 de marzo de 2011, y abro la cita. Silvio Berlusconi se ha enfrentado a un proceso tras otro, por cargos de corrupción relacionados con su imperio mediático y deportivo. Al magnate multimillonario se le ha acusado de cambiar las leyes para escapar de la justicia. El incombustible primer ministro italiano, de 74 años, admite no ser un santo y se enfrenta en esta ocasión a acusaciones de delitos sexuales y abuso de poder que han hecho temblar a la coalición gobernante.
y a cientos de miles de personas echarse a las calles. Según el escrito de acusación, Berlusconi pagó a una prostituta menor de edad e intervino para que la dejasen en libertad cuando fue detenida por robo. Tanto Berlusconi como ella, ya adulta, niegan haber mantenido relaciones sexuales. ¿Podría escapar Berlusconi esta vez? Para sus detractores es el momento de que dimita. Fin de la cita. El problema profundo de Berlusconi, más allá de las acusaciones en prensa o sus escándalos, era el querer disfrutar de una impunidad casi total ante el escándalo, ante las violaciones a la ley, ante cualquier llamado al orden como se le exige a cualquier mortal. Él quería poner en práctica lo que muchos de nosotros intuimos. Los ricos y poderosos consideran que las leyes no son hechas para ellos, sino para el resto. Y resulta que, en realidad, desde una perspectiva histórica, tendría razón, aunque no del todo. En ese sentido, las normas morales han estado destinadas a contener más bien a las clases peligrosas, como las llama Immanuel Wallerstein, aquellas a las que se les debe controlar, a las que se les obliga, o en realidad se les debería obligar, según la versión que tenían las aristocracias europeas medievales, a comportarse decorosamente, a fin de que reconozcan que su lugar está supeditado ante una élite, el grupo de los de arriba. Pero el poderoso puede comportarse como se le venga en gana, solo por eso, porque tiene el poder. La filósofa Ikram Antaki señala esto cuando dice, y abro comillas, los que cuidan las formas son aquellos que tienen algo que probar, quienes no tienen nada que probar porque su poder está en el campo de la evidencia, hablan como quieren, se visten como quieren y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque pueden. Esa es la esencia del poder. Y continúa Ikram, se cree desde afuera que el que está arriba tiene un lenguaje pulido, se le reconoce porque utiliza sin equivocarse jamás los 14 tenedores y 18 cuchillos que le ponen a la mesa, porque cuida su vestimenta, sus gestos y sus dichos. Esta es la idea que tiene la gente que no está cerca del poder. Lo contrario es la realidad. No hemos cambiado mucho desde la tribu de los simios que nos precedieron. En esta, el macho dominante comía cuando quería, se apareaba cuando quería, jugaba y dormía cuando quería y gritaba cuando quería, porque podía. Los demás jóvenes machos alrededor suyo solo comían lo que él les dejaba y cuando él les decía. Esta es la génesis del poder. El poder crea las reglas, pero estas no son para él, sino para los demás. Cierro comillas. Desde mi punto de vista, las citas de Ikram no hacen suficiente justicia a las sociedades reales de primates en toda su extensión, ya que según el primatólogo Franz de Waal, en las sociedades de primates, hasta los machos y hembras alfa de alta jerarquía deben cumplir reglas y hacerlo de forma solidaria con el resto o incluso utilizando la violencia, todo por la necesidad de organizar ordenadamente la vida. Pero lo que sí se mantienen en estas sociedades de primates son los privilegios de la jerarquía. Hablando de una experiencia vivida en el zoológico de Tokio, en torno al orden de prioridad para comer dentro de un grupo de chimpancés, de Waal registró sus observaciones y explica: una hembra caminó hasta la estación donde se encontraban nueces de macadamia y con una pieza de metal que le servía para quebrar estas nueces. Tras acabar un montón de nueces, se dio el sitio a la siguiente hembra. El cuidador me explicó que este era un ritual diario que siempre se desplegaba con el mismo orden hasta que no quedaba nuez por partir. Esta jerarquía que determina quién puede comer o aparearse primero se afianza en última instancia en la violencia. Si una hembra de bajo rango y su vástago hubieran osado reclamar la estación saltándose su turno, las cosas se habrían puesto feas. No es solo que estos antropoides conocieran el lugar en la jerarquía, sino que también sabían lo que les esperaba si quebrantaban la norma. Una jerarquía social es un sistema de inhibiciones gigante, lo que sin duda estableció los cimientos de la moralidad humana, que también es un sistema de esta clase. Cierro la cita. Pero volviendo a Berlusconi, parece que actuó en muchos sentidos y como lo pretenden hacer constantemente muchos de quienes participan en la política, actuando sobre este tipo de marco ancestral de referencia
que va de la inmunidad de los poderosos a los privilegios de quienes dominan en una jerarquía social. Nada más que se olvidó que el orden también le toca a los poderosos, como lo vemos en las sociedades de primates. Así sea por puro pragmatismo, por pura practicidad, sobre todo les toca el orden a los poderosos en las sociedades democráticas. Solo basta recordar y referirnos a los videos de televisión realizados en aquel 2011. Se ve a Berlusconi, a ese primer ministro gritando, vociferando, insultando a sus acusadores, molesto, muy molesto, de hecho indignado por los cuestionamientos a su persona, denunciando la insolencia, el atrevimiento de quienes lo acusaban. Su autodefensa ante los medios de comunicación pareció más una demanda de respeto al poderoso que una defensa legal verdadera, según mi parecer. Hace 4 siglos atrás, en la propia Italia, habría parecido completamente normal que un rey, un príncipe, un aristócrata, se ofendiera ante una situación de este tipo, como la que pasó Berlusconi, comenzando por el monarca y siguiendo por toda la clase pudiente. Su vida licenciosa, sus escándalos, sus violaciones a las normas sociales eran absolutamente incuestionables. Vaya que se suponía que Dios mismo los había puesto a gobernar. Pero lástima para los que actúan en la política el día de hoy, ya que los años han pasado y otras ideas de legalidad se han instalado. El punto de quiebre histórico que se les olvida a los políticos que desean impunidad completa ante las leyes en el día de hoy es el que se dio durante el siglo XVIII europeo, cuando las clases peligrosas, entre comillas, dejaron de aceptar que las leyes, incluyendo las leyes morales, eran solo para los pobres. En aquel entonces se estableció la idea de que todos somos iguales ante la ley. Esta es una de las ideas centrales de nuestro mundo democrático actual y vino de la mano con las ideas sobre la libertad individual que gozan todas las personas en una democracia. Esta mala costumbre, entre comillas, de incluir a los ricos dentro del respeto de la ley y del respeto al pudor público, mala costumbre para ellos, por supuesto, se ha extendido durante la consolidación de las democracias occidentales, especialmente en el siglo XXI. Fue un tal obispo del siglo XIX, apellidado Watson, que en 1804, al predicar ante la Sociedad para la Supresión de los Vicios, señalaba esta mala noticia democrática para las clases pudientes, diciendo, y abro la cita: "Las leyes son buenas, pero desgraciadamente están siendo burladas por las clases más bajas". Por cierto, las clases más altas tampoco las tienen mucho en consideración, pero esto no tendría mucha importancia si no fuese que las clases más altas sirven de ejemplo para las más bajas. Por lo tanto, dirigiéndose a las clases ricas, os pido que sigáis las leyes aun cuando no hayan sido hechas para vosotros, porque así al menos se podrá controlar y vigilar a las clases más pobres. Fin de la cita. Es decir, se trata de algo así como lo que se hace en el sistema moral de los chimpancés. Los poderosos también tienen que acatar las normas, pero ¿se podría ir más allá de estas perspectivas? En mayo de 2009, la esposa de Silvio Berlusconi le pide el divorcio al enterarse de que su cónyuge asiste a la fiesta de 18 años de Noemí, una joven rubia que llamaba papito al magnate político. En junio de ese mismo año es Patricia, de 17 años, quien hace perder la cabeza al mandatario de 74 primaveras. La chica escribiría los detalles de sus encuentros corporales en su posterior libro Disfrute, presidente. Finalmente, en octubre de 2010, Karina, llamada también Rubí Robacorazones, con también sus 17 años, es la que protagonizó el escándalo público final. La clase política italiana se fue contra el sorprendido personaje, pero como decíamos, seguramente no fue por los encuentros en sí mismo, sino por el escándalo político provocado, que era un mal ejemplo para el buen orden del poder italiano. Imposible ser más claro, diría el propio Michel Foucault, ironizando, y comienzo la cita: "Las leyes son buenas, buenas para los pobres, pero desgraciadamente los pobres escapan a las leyes, lo cual es realmente detestable. Los ricos también escapan a las leyes, aunque esto no tiene la menor importancia,
puesto que las leyes no fueron hechas para ellos. No obstante, lo malo de esto es que los pobres siguen el ejemplo de los ricos y no respetan las leyes. Fin de la cita. Lo dicho por Foucault es una ironía, interpretando al reverendo Watson, pero parece ser la verdadera razón por la que muchos de los políticos tropiezan. En el año 2013, Berlusconi fue sentenciado a 7 años de prisión. Según señalan los estudiosos en la historia sobre la conformación de las leyes en las democracias modernas, al principio, la igualdad de todos y todas ante la ley fue una forma diseñada con el objetivo de contener a las clases peligrosas, entre comillas, junto con la democracia, la cual fue incorporando cada vez más a todas las clases sociales con el fin de apaciguar rebeliones y descontentos sociales. La cosa fue que estas clases peligrosas se fueron creyendo cada vez más la idea de que la igualdad ante la ley es cierta y que es el modo correcto de organizar a la sociedad, superando de esa manera a la propia jerarquía de sociedades de primates. En ese sentido, como que creérsela es verdaderamente clave. Y para los ciudadanos ha valido la pena creer que todas y todos somos iguales ante la ley, aunque al principio fuera una fórmula inventada para el control social. Actualmente tenemos este reto ciudadano clave. La ciudadanía debe votar y también organizarse para que los políticos hagan vigente el principio de la igualdad de todos ante la ley. Según escuché en una conferencia sobre leyes hace algunos años, los ciudadanos debemos comprender que la aplicación de las leyes no es algo dado, no es algo automático, no es algo que incluso el propio sistema legal, supeditado a los poderosos, esté dispuesto a hacer, ya que algunos juristas han dicho que la aplicación de la justicia no necesariamente se encuentra en los sistemas legales, por lo cual hay que presionar a los sistemas legales para que cumplan la ley. Es necesaria la presión ciudadana constante para hacer valer la idea de la igualdad ante la ley, ejerciendo esta presión sobre las instituciones legislativas y judiciales para que se elaboren leyes dirigidas al bien público, al bien común, al bien de todos y todas. Es un reto que implica elegir buenos gobernantes, pero también establecer buenos controles y buenas formas de presión pública y de rendición de cuentas a quienes gobiernan. Hablo de los políticos en turno que pretenden no cumplir el principio de igualdad ante la ley de todas y todos. Para finalizar, yo te propongo esta pregunta para que reflexiones en estos días. ¿Cómo podríamos lograr que la igualdad ante la ley sea un derecho que se cumpla todos los días? Yo soy Mario Edgar Lobo y deseo que pases un excelente día. La edición. Solivagos, edición cultural. Mariol, como siempre, nos provocas y nos llevas a la reflexión y al conocimiento, ¿no?, de circunstancias que a lo mejor algunos de nosotros y varios de quienes nos escuchan no teníamos contemplado. Este texto, yo siendo abogado de formación, confieso que no había caído en cuenta, digamos, en una definición o en un entendimiento de la historia de las leyes de acuerdo a lo que has planteado. O sea, es decir, es muy revelador que en términos históricos las leyes fueron en principio redactadas para quienes no estaban en las cúpulas o para quienes eran pues los pobres, ¿no? Como lo mencionas en el texto, la mayoría, ¿no? Ahí. Para empezar, me genera una sensación como de, bueno, fue en principio y ahora ¿qué está pasando, no? Tengo la sensación de que la condición humana y el humano egótico siempre está tratando de burlar los códigos morales, los códigos éticos y las leyes escritas, las leyes civiles, etcétera, para, no sé, quizás es un fenómeno
psicológico. Ya nos dirás cuál es tu interpretación y sobre todo, como hemos estado acostumbrándonos, cuál es la intención de haber escrito este texto y de hacernos reflexionar. ¿Qué es lo que quisieras que el escucha tuviera después de escuchar este podcast y este texto? Señores, Perlita, bienvenida otra vez. Alonso. Gracias. ¿Qué opinas, Perlita, de este ejercicio que nos propone Mario del podcast de Guadalajara? Bueno, así de una sin filtro, se vinieron como... tuve un buen maestro que acaba de fallecer hace poco, José Ruiz Mercado, en la carrera de actuación, que nos decía, hablaba mucho de la ética, ¿no? Del actor y mucho, pues sí, como este acercamiento entre el hacer. Y se me quedó grabado mucho una frase que dijo, que seguramente conocen: no todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal, ¿no? Entonces, empezando, esa fue como la primera frase que me vino después de escuchar, bueno, mientras escuchaba tu texto. Y después estaba pensando, hace poco estaba viendo La Casa del Dragón, que es la precuela de Game of Thrones, donde se va más atrás, ¿no? En el tiempo. Y decía, bueno, esto todavía están hablando de un tiempo muy pasado, donde me intriga siempre saber dónde fueron las primeras cosas que se instauraron en la humanidad, ¿no? Y que las tomamos en el inconsciente colectivo, qué sé yo. Y me recuerda esta parte donde ponen el ejemplo de los primates, ¿no? Y es lo mismo, o sea, en Game of Thrones, ¿quién fue el primer cabrón que dijo, pues yo soy el macho alfa, yo soy el que va a tomar el control por una serie de cualidades, ¿no? Dentro de la tribu? Y desde ese momento me gustaría entenderlo como por qué esa cadena de sucesos en las que no logramos salvarnos creo que nadie, para ser lo más empáticos posibles, independientemente de si hay ley o no hay ley. Para mí eso, o sea, yo no soy abogada, yo más bien les dije, soy una obrera del drama, y siempre como que mi búsqueda es en esta parte de humana, ¿no? Me gusta la gente, me gusta el observar a las personas y irme hasta atrás lo más posible, es imaginarme eso, ¿no? Esa parte, cómo cambió ser una persona socialmente poderosa y cómo se empezó a compartir ese poder y ser de sangre azul, esa división, ¿no? De dónde surge esa división, o sea, de las cualidades, por la fuerza, por el carisma, güey, por el color de los ojos. Ve tú a saber qué cosa hizo que nos fuéramos moldeando hasta el punto en el que todos queremos salirnos con la nuestra en algún momento. Totalmente de acuerdo, aunque o sea, es una duda fundamental. Silvio tiene una canción que se llama La Primera Mentira, ¿no? ¿Silvio Berlusconi? No. Silvio Rodríguez. Siempre politizando las cosas, Alonso. Oye, yo antes de que le des la Permíteme, palabra... nomás déjame decir una cosa porque es muy importante. A sabiendas, digo, como para situarnos, y espero no equivocarme, el derecho comienza como una condición que permitía dirimir las controversias, en principio, las del dinero entre los particulares, ya como lo conocemos. Y luego vinieron todos estos códigos y todas estas compilaciones ya del derecho o de la ley, que por cierto significa leer. Legere es leer. Entonces, todo este origen o todas estas primeras consideraciones de las que nos hablas con tu texto y
que pone de relieve Perlita, pues son todavía anteriores y precedentes Sí. de todo esto. Así que No, hombre, de hecho, creo que lo que pone Perla en la mesa es la clave para comprender el origen y la intención del texto que tú preguntas, negro. y O de sea, la democracia del ego en el fondo, ¿no? De También. acuerdo, sí. O sea, aquí el texto lo que trata de poner es al revés una relación que nos han dicho que es la correcta, la común. Es decir, nadie puede estar por encima de la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley va primero, luego el poder, ¿de acuerdo? Entonces hemos llegado a esa idea de que nadie puede estar encima de la ley y entonces la ley sujeta al poder. Esa es una elaboración compleja, civilizatoria y pues que es lo que se enseña, esa es la ruta que se enseña en las escuelas y a los abogados, ¿no? O sea, la ley va primero, el poder va después y las jerarquías se sujetan a esa lógica. Lo que yo estoy tratando de hacer es darle vuelta a la lógica, porque como politólogo, estudioso de la regulación del poder, porque creo que esa es la política, la capacidad humana de regulación del poder, entonces estoy citando autores que le dan la vuelta a la ecuación, sobre todo Michel Foucault. Es decir, no es cierto que primero va la ley y que todo se sujeta y que el poder se sujeta a la ley. Lo que ha sido cierto desde este punto de vista de estas escuelas es que lo que primero va es el poder y después se estructura la ley para ordenar los conflictos, porque es complejísimo ordenar los conflictos solo a través de la violencia y la fuerza. Es mejor ordenar los conflictos de una manera más barata, en una economía del poder, y la ley es una gran economía del poder, porque permite dirimir conflictos de manera barata. Y por eso es que cito a Franz de Waal, al primatólogo, no porque quiera, sino porque estoy diciendo que en las sociedades de primates mayores, que son nuestros antecesores, ¿no? O de ahí venimos, resulta que hay ley. Sí hay ley, pero en realidad lo que hay primero es jerarquías. O sea, lo que se ha regulado en las sociedades de primates biológicamente, según estos estudios, y en esa regulación se generó la moral de esos primates. O sea, basta con leer un libro de Franz de Waal que se llama El bonobo y los 10 mandamientos. Tiene unas, digamos, evidencias científicas sobre el origen de la moral humana y de la ley a través de la práctica biológica de los primates. Es maravilloso. Pero se establece primero el poder. Y al partir del poder y del respeto a la jerarquía, viene la ley. ¿Por qué los chimpancés comen por turnos del más poderoso y el más fuerte al menor, pero todos comen? ¿Sí me voy a entender? Para el poderoso es una bendición que todos coman. Y por supuesto es una bendición comer primero él, porque es el poderoso, el más fuerte, el más agresivo, etcétera, etcétera. Entonces lo que estoy tratando de hacer con el texto es voltear la relación típica de que nada puede estar por encima de la ley y decir que el poder, cuando ponemos al poder por encima de la ley, las interpretaciones de la ley se vuelven distintas a lo que pensamos. Entonces, pongamos el poder como línea general para establecer cuál es la función de la ley. Y yo diría como politólogo, la función de la ley es una función política. Es decir, está regulando al poder que está encima de ella. Porque también hay que decir otra cosa, las leyes están diseñadas bajo una lógica de intereses de las élites que las escriben. O sea, no quiere decir que la ley surge objetiva, impoluta, neutral. Bueno, tú lo debes de saber como practicante, ¿no? O sea, como abogado, practicante, debes de saber que la ley no nace justa de la nada, es un convenio. Bueno, lo que sé es que siempre se ha dicho que quien quiera saber cómo se hacen las salchichas y las leyes, que no pregunte. Ah, ¿no? exactamente, exactamente, esa es la idea, ¿no? O sea, la ley es una serie de acuerdos, de poder, ¿no? Y por lo tanto, esa idea de que la ley es una señora que está con una balanza y es impoluta y tiene un vestido blanco y además es ciega, es la justicia, que la justicia está en la ley. Y como decía Perla, ni la justicia está en la ley, ni la ley es justa. Es un convenio de poder, es un convenio de equilibrios de poder. Si entendemos que la ley es un convenio de equilibrios de poder, y que es la segunda intención del texto, creo que a los ciudadanos nos quedará claro
que tenemos que introducirnos con presión a ese equilibrio de poder, a esa regulación. O sea, no es que la ley se va a cumplir solita porque es la ley. ¡Ah! Violaron mis derechos, alguien va a venir a defenderme. Pues resulta que hasta donde vemos tampoco es cierto. O sea, necesita organización esa defensa. O sea, y lo que estoy tratando finalmente es de desmitificar el papel de la ley como el gran regulador social, ¿no? Esa es la idea. El poder es el gran regulador social y la política regula el poder, que es su propósito, y la ley es un gran instrumento de la política. Yo lo entiendo en ese orden. Puede ser que los juristas me corrijan la nota y digan, no, la ley es la que siempre está encima del poder. Yo, histórica y antropológicamente, lo dudo. Sí, lo que pasa es que el debate surge cuando, para quien quiera mantener esa otra posición o debatir contigo, es sencillo ver que las leyes son cambiantes permanentemente, se están ajustando y se están pues modificando, ¿no? Y hay una historia de las leyes y en momentos cruciales de la historia del derecho, como precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera, que creo que es un parteaguas, pero que al mismo tiempo sigue evolucionando y que al mismo tiempo seguimos viendo cómo, justo lo que dices, grupos de ciudadanos se tienen que organizar para seguirlos exigiendo en cuanto a su cumplimiento, ¿no? Perdón, Nerito, y al mismo tiempo seguimos viendo una práctica milenaria de los poderosos de que precisamente en términos de su poder se saben por encima de la ley, ¿no? Y de hecho se organizan para estar por encima de la ley. Entonces la justicia es una utopía, digo, regresando a la justicia como yo pura. Yo creo que tiene que ser es un terreno, digamos, de presiones, es un terreno, o sea, porque lo que pasa es que también la idea de igualdad ante la ley logró darle orden, igual que en las sociedades de primates, que es una economía del poder, tener normas. Hacia el siglo XVIII las ciudades se volvieron masivas, ¿no? O sea, desde el siglo XVII las ciudades se volvieron de grandes masas. Pueden ver esta película que se llama El Perfume, o leer el libro El Perfume, y ahí podemos ver lo que era París, ¿no? Del siglo XVII, ¿no? O sea, con las masas de pobres muriéndose en las calles, los cadáveres, y que se les empezó a crear un problema por la formación de ciudades de masas en Europa. Había que gobernar a la masa. Y no lo puedes gobernar todo con la violencia, o sea, hasta la violencia tiene un límite, ¿no? Cuando se trata de organizaciones masivas de la sociedad, entonces tuvieron que introducir la ley, igual que con los primates, pues para que la banda le bajara ¿no? O sea, de fuerza, se sintiera incluida, se sintiera respetada y pudiera tener un despresurizador social. O sea, era la pesa, que se le quitaba la pesa y... Pues eso está muy bien, pero después sí. Yo creo que en nuestra época contemporánea, a veces yo creo que uno se puede sentir asfixiado porque desde que naces hasta que te mueres tienes que cumplir todos los días, a todas horas, con todas las leyes, con todas las reglamentos. Pero fíjate, yo diría... Y bueno, pues es un principio, ¿no? Porque están buscando, todas esas leyes buscan la libertad, ¿no? Al final de cuentas. Exacto, esa quitarle presión a la violencia social a través de la ley generó que se establecieran ideas que en realidad son ilusiones, son ideas que son una ficción. La igualdad ante la ley es una ficción. A mí lo que me ilusiona en este momento es escuchar vamos. La opinión de Alonso Solís. Yo traje unos curitas. ¿Cómo ves, Alonso? Bueno, muchas gracias por tu texto, Mario. Como siempre, me parece inmensamente reflexivo y eso es muy valioso porque creo que es muy difícil ser reflexivo, ¿no? En general y en particular en el momento y en la sociedad en que vivimos. Y también es muy provocador tu texto. Entonces yo veo como muchas reflexiones, como muchas olas, muchas provocaciones, pero bueno, yo tenía la misma pregunta que el negro. Por momentos no sabía cuál era como el corazón, el núcleo de tu texto. No sabía si era primariamente una crítica al comportamiento de Silvio Berlusconi
o si era una crítica en general a las personas, especialmente a los que tienen cierto poder o riqueza que no cumplen las leyes, o si era una crítica a la idea de igualdad jurídica, que como acabas de decir, pues es una ficción, y no sé si lo dices, es una ficción como si fuera una crítica o si eso fuera negativo per se, cuando muchas cosas son una ficción, ¿no? El Estado mismo es una ficción jurídica, etcétera, exacto, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué quieres decir con eso, no? Podríamos discutir sobre eso. ¿O no sabías si más bien tu texto era como una suerte de argumento sociobiológico para decir que en el fondo somos más similares a los primates, etcétera? Sí, o sea, veo muchas reflexiones, pero realmente, o sea, de fondo, no sé qué es de lo que nos quieres persuadir a los oyentes. Coincido con una gran cantidad de ideas que nos compartes. Sí hay una gran tensión entre ley y poder y, en fin, por supuesto, pero, o sea, ¿qué es como a lo que quieres llegar también incluso con eso? Es decir, o sea, porque tendríamos que distinguir, tú dices, no, en realidad el poder está siempre por encima de las leyes. Sí, pero tú estás hablando más de un nivel empírico, histórico, ¿no? Porque en un nivel evidentemente analítico, formal, positivo, jurídico, claro que la ley siempre está sobre el poder. El poder público emana de las leyes, ¿no? Tú que eres un gran lector de Aristóteles, ¿cómo va esa definición que hace Aristóteles del Estado? Algo así como que el Estado es aquella organización o la distribución del poder político de la cual emana la ley, una cosa así, la Constitución, ¿no? Que bueno, Constitución, forma de gobierno, Estado, son casi sinónimos. Pero es un ideal regulativo, ¿no? O sea, ya sí fácticamente, empíricamente, muchísimas veces, por supuesto que el poder quiere violar la ley, pues eso lo constatamos todos los días. Pero, o sea, habría que dar un paso más y decir, bueno, pero ¿a qué queremos llegar con esto? Porque, repito, yo coincido contigo y no sé si también querías criticar la idea de igualdad jurídica, en fin, creo que ya me extendí. O cuando dices, la ley es una fórmula inventada para el control social. O sea, eso es como un juicio de valor o es más bien un juicio de hecho. Pues sí, es obvio, ¿no? O ¿a qué te refieres con control social? O sea, ¿lo dices como en una forma negativa? Pues sí, ¿no? El derecho sirve para regular nuestra convivencia humana. O sea, en fin, me gustaría como que pudiéramos llegar como a una proposición y decir, a ver, yo quiero persuadir al auditorio de esto, ¿no? Y debatirlo. Eso, así como muy concreto. Híjole, bueno, como siempre, ¿no, Alonso? A ver, yo diría varias cosas. La primera es que el que la ley sea una ficción no tiene una connotación para mí negativa, ¿no? Hay un montón de ficciones que nos mueven y que necesitamos creerlas además, o sea, nos inventamos mentiras para movernos. El amor es el una amor, ficción. ¿no? O decir cuando, pues, no sé, o sea, que esto va a ser para siempre, no sé, lo que sea, ¿no? Son motivaciones muy bonitas de ficción y yo lo que he aprendido con el paso del tiempo es que yo vivo mis ficciones sin dejar de saber que son ficciones, porque hay un lado mío que necesita la ficción. Yo la necesito, ¿no? ¿No? Necesitamos la ficción. Pero cuando uno dice, debo ser consciente de que es una ficción, entonces tomas distancia de la ficción y la decepción cuando se acaba la ficción no es tan alta. Tienes que tomar distancia y saber cuáles son las ficciones. La ley es una gran ficción desde la perspectiva del poder, pero que porque además, insisto lo que comentaba hace ratito, es una economía del poder. Hace más barata la aplicación del poder que la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sucedió algo maravilloso desde mi punto de vista, Alonso. La ley en el mundo moderno creció a niveles, creo que inimaginados, con todos estos pensadores, y destaco sobre todo un gran pensador que fue Montesquieu. Me parece que el espíritu de las leyes de Montesquieu es el gran texto con el que podemos comprender la ficción de la ley moderna. Pero Montesquieu le da una oportunidad muy interesante a la ficción. Dice, por ejemplo, Montesquieu, es más fácil cumplir la ley natural que la ley humana. Y luego dice, ¿por qué?
Dice, porque los humanos, fíjense bien, estamos hablando de la ficción, al tener inteligencia pueden violar la ley. O sea, nos da eso que es virtud, la inteligencia. Es el defecto, como siempre. Es además el defecto. Entonces, yo digo, lo que quiero decirle a los escuchas es, aprovechemos la ficción de la igualdad ante la ley. Establezcámosla y fortalezcámosla, porque es una forma de dominio del ego del poderoso, hablando de la democracia del ego. O sea, desde mi punto de vista, y puedo estar completamente equivocada. Pero la ley no solo sirve para regular el control social. No, la ley me otorga no. mi libertad, como decía Bueno. Víctor Hugo. Sin el Estado, Pero- sin las leyes, pero pues, ¿quién sería uno? ¿No? si volteamos no la solo frase- es control y coerción la ley. A ver, pero yo creo que no te atreverías. Las que te protegen, no te atreverías las que te dan la oportunidad de expresarte libremente, etcétera, de reunirte, o sea... Yo creo que no te atreverías a mantener la frase de manera contraria, decir, mi libertad depende de la ley. Creo que nadie diría eso. Entonces, Pues sí, díselo a alguien que vive en un régimen tiránico, opresivo, autoritario, autocrático, no, pero donde no, la ley no le da no, pero libertades. no encuentras en la ley el principio fundamental de la libertad. Encuentras en la ley una herramienta para la libertad, pero ¿Cuál no es ese encuentras... principio? Bueno, el principio sobre todo es la capacidad de autonomía y autogestión del individuo, ¿no? Yo entendería así la libertad no como la idea de independencia total, porque hacemos codependencia. Y en esa La justicia, ¿no? Sí, También. exacto. Más bien, o sea, encuentro mi libertad en mi posibilidad de autogestión de mi propia voluntad, porque digamos esto, yo lo entiendo así el poder. El poder es la capacidad del poderoso de establecer su voluntad sobre la voluntad del resto, ¿no? Y si eso no tiene mediación, la voluntad del poderoso estuviera siempre establecida encima mío. La ley viene a la salvaguarda, precisamente, o sea, esas son las paradojas y las maravillas de la ilusión de la ley, desde mi punto de vista. La ley precisamente viene a la salvaguarda de un descontrol de la voluntad del poderoso sobre mi propia voluntad. Por eso digo que la ley es una herramienta de mi libertad, eso sí, pero si yo la hago valer, si yo no la hago valer, nunca va a ser una herramienta de mi libertad. O sea, yo tengo la presión de hacerla valer constantemente, ¿no? Como tengo la presión de hacer valer mi autodeterminación, la responsabilidad sobre mi acto para poder ser libre. Pero entonces la ley es lo que estoy diciendo en el texto y lo que intento decirle al público es que utilicen la ley como herramienta, que ahí está y que construyó un discurso magnífico, al grado que a cualquiera que le digamos que nada está por encima de la ley se la cree, pero si la escudriña un poco en relación al poder ya no se la va a creer tan fácil, ¿no? Entonces yo diría, aquí lo que quiero decirles es, tenemos una herramienta que podemos utilizar, no la desperdiciemos. En algún momento del siglo XIX, las sociedades modernas capitalistas llegaron a creerse la idea de la igualdad ante la ley. Magnífico. Sigámosla fomentando y creyendo, aunque sea una ilusión, y presionando porque esa idea de la igualdad ante la ley regule también el ego de los poderosos, ¿no? Porque hasta en las sociedades de primates, los alfa, los líderes, saben que tienen que cumplir reglas para que no se destruya el tejido social. El ejemplo de Berlusconi lo utilizo en primer lugar porque es un ejemplo público, ¿no? Es un ejemplo internacional. No quiero denostar a nadie, solo que me pareció muy interesante para ilustrar a alguien que dice, ¿por qué me vienen con la ley a mí si yo soy poderoso? Soy el magnate, a mí no, el argumento de la ley a mí no me queda, ¿no? Eso es lo que creo, pero... Sí, perdón, y me gustaría mucho escuchar a Oscar, porque, bueno, él es abogado. Pero, ok, ¿con eso qué quieres demostrar? O sea, un tipo soberbio que tuvo poder no respetó la ley. O sea... Bueno, pero al final lo más allá. condenaron también en el propio Exacto, texto. exacto, La ley se ¿no? impuso. Sí, quizás. o sea, lo que quiero demostrar es que hay un chip instalado en los poderosos de todo el mundo de que Pues no se en puede, todos, ¿no? de que tener poder, no todos, en muchos poderosos, y creo que eso es demostrable, de que tener poder significa precisamente poder saltarse la norma. ¿Por qué está instalado ese chip en el gen de los poderosos? Creo que porque es un asunto histórico. Los poderosos saben que un privilegio de ser poderoso es no cumplir la ley.
Oscar. Gracias. Pues nada, felicidades nuevamente. Es uno de los textos en donde me doy cuenta creo de los que hemos revisado y de algunos que todavía presentarás y se grabarán, en donde de hecho utilizas más fuentes. Eso es algo que me llamó mucho la atención. También recuerdo que de recién que te conocí estabas leyendo justamente a The Waltz y me fascinó mucho lo emocionado que estabas repasándolo. Yo, exactamente desde la perspectiva de alguien que estudió Derecho y sin que yo sea un litigante consumado, etcétera, es decir, tener la formación de Derecho, yo siempre he pensado que es algo muy básico para defender la ciudadanía y entender tu posición de ciudadano, de persona, etcétera. Es decir, sí creo que nos hace falta, que debe de impulsarse más una formación básica, elemental, o sea, estudies o no estudies la carrera de derecho, abogado, como le queramos llamar, porque sí te da otra concepción para poder entender, exigir y pues para equilibrar un poco más la balanza con el poder. Me hiciste recordar la definición que yo repasé del maestro Villoro Toranzo cuando nos estaban dando introducción al estudio del derecho. Y en realidad la memoricé porque me gustó mucho. O sea, conjunto de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerarlas las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. O sea, creo que es una de las dos cosas que me aprendí así de machetito, pero porque me fascinó la manera justamente en que nos explicaron la clase, también la de obligaciones. Pero eso me parece una definición que nada más diría, curso básico de derecho para todo mundo, así. Siéntate a explicarle un poco esa definición y te permite tener la cabeza muy amueblada en torno a esto, que también a mí me encantó en el texto, lo de los no privilegiados que se la creyeron. O sea, es como seguir renovando ese acuerdo y esa actitud a través de los siglos, pues para que siga persistiendo, ¿no? También en el tema de la ley y el poder, así en ratos, sí, pues como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, es decir, como que, pues quien tiene el poder, evidentemente, tendrá las herramientas para estar modificando la ley y viceversa, pero creo que cuando entiendes justamente este concepto de apropiación, es donde se puede trascender a lo que mencionabas, ¿no? A desmitificar la ley como el gran regulador social. Claro, es muy importante, ¿no? Fíjate, yo creo, bueno, una cosa que acabas de decir y que me viene por lo que acabas de decir a la mente. Bueno, insisto en que la ley es una economía social, pero para el pueblo, para los pueblos, las mejores sociedades son donde se respeta la ley, precisamente por esa economía de la no violencia, digamos así. Y resulta que cuando se empieza a explorar el asunto de los beneficios de la ley, se llega a razonamientos súper interesantes. En la historia, la Roma primera, antes del imperio, la Roma republicana, llegó a tener pensadores como Cicerón que encontraban la respuesta de la república y de sus problemas públicos en la ley, en los expedientes, ¿no? O sea, ellos propusieron que la ley, y ustedes saben, o sea, una de las grandes condiciones republicanas es el imperio de la ley, junto con las virtudes públicas y junto con cierta igualdad económica entre los miembros de la república. Esos son los tres pilares de la República Romana. Sócrates aceptando su condena a beber la Exactamente. cicuta, ¿no? O Aristóteles diciendo que el buen gobierno es el que busca el bien público y por lo tanto implica la ley. O sea, estos descubrieron que en la ley hay muchas cosas, y aunque sea una ficción, hay muchas cosas súper padrísimas para la convivencia, pero resulta que en la historia, y eso es lo agónico de lo que está diciendo Alonso también hace ratito, es que después de la República vino el imperio. O sea, es decir, resulta que destruyeron y devastaron la base de la ley, y hay algunos pensadores que creen que esa devastación de la República le trajo el fracaso al imperio, aunque yo lo dudo, porque la República duró como 500 años y el imperio otros 500, o sea, más o menos. Mariolo, me hiciste recordar... Pero demos la palabra sí, Perlita, fíjate esta anécdota, me hizo recordar, Mario, que
que hace algunos años hicimos por acá fuimos a una presentación de un libro de nuestro querido amigo Sergio Ortiz Leroux sobre la fraternidad, que es el valor o el principio de la Revolución Francesa, el olvidado, ¿no? Porque todo se fue, digamos, desarrollando con más vehemencia a la igualdad. Sí, ellos encuentran en esas ficciones una oportunidad de vivir mejor. Pero fíjate, lo que más recuerdo, digamos, al respecto de esta anécdota, es que su profesor, un filósofo muy importante, Enrique Serrano, creo que se apellida, un poco jugando al Alonso, en este caso, a la crítica a Sergio Ortiz, le decía, no me vengan con historias. La fraternidad se resume y está encarnada en la ley. O sea, bajo este argumento, ¿no? O sea, tú respeta la ley y respétame y digamos, es el origen del por qué está redactada para, evidentemente, interactuar entre libres y ese ajuste, esa ficción, te representa como un halo de libertad y de, pues no sé. Ahí está la maravilla de esa ficción. Exactamente, negro. pero bueno, esa es maravillosa la anécdota. ficción. Perlita, perdón, no te abrumes. Ya me mareé, sí. ¿Tú cumples bien las leyes o no, Perlita? A ver. No, déjala que Bueno, ella pues, a ver. establezca Ay, su güey, línea es de que pensamiento. espérate, ya Sí. me siento en clase en la universidad de filosofía. Es que siempre es así, Mariol. Pero yo estoy aprendiendo mucho, ¿eh? O sea, yo estoy aprendiendo mucho, lo estoy disfrutando, entonces sigan hablando. Pero si me preguntas, te digo, yo lo veo más desde el punto de vista de un mortal de, pues no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. O sea, en cosas tan básicas es como, güey, no te gusta que te traten así, no trates así a los demás. Entonces tú estás ojo por ojo, diente por diente. No. También, ¿eh? Esa es la regla Espérate. de oro. Lo que está diciendo Perla es lo que se llama la regla de oro. Pero también, yo estoy a favor del ojo por ojo, diente por diente. Bueno, pero sí, güey. lo que está diciendo Te Perla... pasaste de lanza, la que sigue va por mí, güey. Sí, cómo no. Pero lo que está diciendo es Ok. una base civilizatoria milenaria de la idea de ley. Y es la ley que en el cristianismo se llama, y en el judaísmo, la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Es un principio básico. Pero si te pasas, pues yo también me Exacto. puedo pasar. Y entonces de ahí empiezan los conflictos, pero todo tendría que ser desde la empatía, pues. O sea, te digo, yo no, o sea, está bueno esto de escribir y todo esto que están diciendo, güey, pero es nada más eso, ¿no? O sea, como sensibilizarte a decir, no me gustaría estar en esta situación, no me gustaría, pero si lo estoy vivenciando y si tengo la oportunidad de hacer algo al respecto, sí, ¿por qué no el ojo por ojo, diente por diente? Yo creo eso. ¿Cómo ves, Alonso? Oye, Mario, entonces... Ay, disculpen, ¿eh? No, al contrario. Entonces, a tu texto le podríamos llamar algo así como en defensa de las leyes. Bueno, Porque lo que estás haciendo es, en realidad, una defensa de las leyes. Y, por ejemplo, yo ahí... y repito, yo coincido, pues, con prácticamente todo lo que has dicho. Y, por ejemplo, creo que tu punto de vista es muy liberal, muy republicano o republicanista, como acabas de decir, ¿no? Y porque estarías también a favor de el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, ¿no? Sería una Porque aspiración. los seres humanos somos mucho más falibles que las leyes y las leyes no están sujetas a las pasiones a las que sí estamos sujetos los seres humanos. Ya para terminar, por ejemplo, el liberalismo, pues parte de un presupuesto que tú también compartes, que es el escepticismo radical hacia el poder político. Porque el poder político y también los otros poderes, ¿no? Poderes económicos y demás, pues tienden a abusar, a concentrar el poder, a aplastar a los que disienten, a perseguir, etcétera.
Entonces de ahí nace el espíritu del liberalismo y del Estado liberal, que justamente cree profundamente en el derecho, en la Constitución, en la regulación del comportamiento de quienes detentan el poder, etcétera. Entonces, pues está esa lucha constante, ¿no? Entre derecho y poder. Bueno, hasta ahí. Fíjate que, a ver, yo, bueno, me identifico con esta elaboración del liberalismo, aunque tú sabes, y lo hemos platicado en otros podcasts, que yo tengo una crítica también al liberalismo. Honestamente... Dios te libre de que seas liberal. No. Yo creo en la libertad humana y creo que es una de las cosas que quiero defender frente al ego de los poderosos, ¿no? Pero me identifico mucho más en el origen de lo que está diciendo Perla. O sea, creo en una lógica milenaria de la vida. O sea, se trata de que hay una ética de la vida. Y en esta economía que han encontrado los poderosos, hasta los primates, resulta que la norma es una forma de vivir bien. Es una forma de convivir. No hagas a los demás los que no quieras que te hagan. Ojo por ojo y diente por diente. Es una forma de mantener la vida. Y para mí es una gran reflexión ética milenaria. O sea, milenaria estoy diciendo que atraviesa civilizaciones. Atraviesa a los romanos, atraviesa a los griegos, atraviesa a los egipcios, atraviesa a los babilónicos, atraviesa... O sea, es decir, llega un momento en que esta idea de la vida tiene una fuerza muy vital, muy poderosa, no sé, es redundante, yo sé, fuerza vital, pero de la vida, fuerza vital, pero resulta que encontramos una fórmula que podemos llamar superracional y humana. Claro, originada de nuestros ancestros primates. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa mucho citar a Franz de Waal, como dice... ¿Cuál es la como dice norma Oscar? otra vez? O sea, ¿cuál es esa lógica milenaria? La lógica de mantener la vida de la mayoría, la vida del grupo, la ética de la vida. La preservación de la especie. Sí, porque digamos, el poderoso desatado, su voluntad desatada es mucha violencia, mucha destrucción, ¿sí? Pero el contrapeso al poder parece que se encuentra metida en nuestro desarrollo, en nuestra evolución biológica. ¿Por qué me interesó Franz de Waal? Porque la moral estamos acostumbrados a tratarla de manera religiosa, ¿no? Y claro que tengo una beta moral religiosa a la que pertenezco. O sea, yo soy cristiano, ¿no? Y me gusta el cristianismo. Pero cuando descubro a primatólogos que dicen, resulta que encontramos en sociedades de elefantes, en sociedades de lobos, en sociedades de bonobos, en sociedades de chimpancés, una moral básica que mantiene la vida del grupo. ¿Por qué diablos lo hacen, no? O sea, ¿por qué el macho alfa se ve impelido a limitar su poder en aras de que los demás sí vivan? O sea, ¿por qué en la experiencia del poder humano podemos lograr, o sea, hemos llegado a pensar el poderoso sin límite? ¿Es otra dimensión de la selección natural? Yo creo que es precisamente la aparición del ego, negro. Precisamente lo que nos distingue. O sea, el ego que ya dijimos, el ego alocado, el ego sin control, el ego disvariado, es que rebasa incluso las reglas de los primates. Es capaz de destruirlo todo, ¿no? Es capaz de destruir a la comunidad de la que depende el propio poderoso. Es una autodestrucción. O sea, lo estamos haciendo. ¿Por qué estamos tan enojados con el planeta y por qué lo estamos destruyendo? O sea, ¿qué lógica hay sobre eso? ¿No? ¿Cuál es la ética de la antivida? ¿Cuál es la necropolítica que está ahí? ¿Sí? O sea, ¿por qué no practicamos la política de la vida? O sea, eso es el... Oye, Mario, pero ¿sí? nada más... Pero el liberalismo también está a favor de la vida. Completamente. Es decir, la esencia, la médula del liberalismo es la defensa y promoción de los derechos fundamentales del individuo, los seres humanos, los hombres, y el principio capital para un liberal sería el derecho a la vida, ¿no? Es que yo Lo que está pasando yo soy aquí es más que de- están utilizando paradigmas de lenguaje distintos, pero No, van hacia el... No, porque él dijo, yo le dije, bueno, es que tu posición no me parece tan alejada de un liberalismo tradicional. Y Mario dijo, bueno, sí, pero tengo ciertas críticas y me baso en esta lógica milenaria de la vida, etcétera. Y se fue como por otro lado. Creo que no formuló su crítica al liberalismo, ¿no? En fin. No. Creo que en esa parte de la ley
También comparto con la ideología liberal y también comparto con la idea de la República Romana y de la polis griega. O sea, ahí está un gen de la vida, un germen de la vida que yo quisiera que los poderosos pudieran encontrarlo. Si lo encontraron los chimpancés alfa, yo creo que los poderosos de nuestra época pudieran encontrarlo también, ¿no? Creo. Yo creo que el poder es adictivo. Y en esa adicción hay hombres que toda su vida lo persiguen por alguna razón. Y en ese leitmotiv, ¿no? En esa búsqueda. ¿Le llamarías ego a eso? Sí, pues totalmente. Pero bueno, todos tenemos ego, nada más que. Pero ego descompuesto, digamos. Pues no sé si un ego descompuesto, pero sí creo que hay personas que toda su vida todas las decisiones que toman están basadas en obtener más poder. Porque en algún momento les representará algún complejo que tengan por ahí oculto, ¿no? Que compense esto que no tienen. Entonces, ahí ya es entrar más en temas psicológicos, pues. Oye, Perla, pero ni los simios llegan a esos niveles. ¿Por qué los humanos sí? Yo creo que sí llegan. ¿Los simios así al poder desbocado egótico completo? ¿Al poder desbocado egótico completo, los simios? Sí. Sí, yo creo que debe de haber alguna satisfacción que también los simios sientan por, sí, pues. Pero yo creo que creo que lo hacen más poco que los humanos. Los humanos lo hacen más, creo yo. No, definitivamente, porque somos muchísimo No, más pero complejos. el punto aquí no es si lo hacen poco o no, sino por qué lo hacen. O sea, pero Lo te está hablando hacen. de las Ok, razones, ¿no? Sí. De acuerdo, adelante. Pues lo hacen porque todos en algún momento tenemos poder sobre ciertas personas, situaciones. Y es rico, güey. La neta está bien chingón tener poder y decir, aquí puedo obtener algo. Pues yo que trabajo en medios audiovisuales y cumplo diferentes rangos, el cine es muy jerárquico, ¿no? Entonces de pronto yo literalmente digo, voy a aprovechar mis privilegios de actriz, ¿no? Y pido cosas, güey. Y hay veces que estoy del otro lado y traigo cosas. Y es neta, en esa jerarquía, asumirla y aceptar que así es, porque así funciona para despojarte del ego y decir, bueno, lo que estamos buscando es un producto final artístico, ¿no? En mi caso. Pero creo que es rico, güey, saberte que puedes pedir un café y que puedes evitarte el problema de Chocolates, por favor, sí, franceses, güey, y así, no, sabes que no como esto, yo no me pongo y un así, whisky, pero sé que single lo malt. pudiera hacer, ¿no? No es mi tirada, pero sé que lo pudiera hacer. Y es rico, o sea, esta sensación y sentirte poderoso, decir, no, güey, ahorita no quiero eso, y que lo puedas hacer, es rico. Entonces hay gente que se hace adicta a ese pedo. O sea, definitivamente hay gente que busca y que su forma de operar ante la vida es hacerse poderoso a través del dinero, que me parece que es una forma muy vulgar de obtener dinero, y otra es de la forma intelectual, otra sería de la forma creativa, no sé. O sea, hay muchas maneras, ¿no? De las mujeres, pues también que pueden utilizar sus cualidades físicas que inevitablemente van a ser atractivas para los hombres, o cocinar, qué sé yo. O sea, creo que todos jugamos ese mismo juego de para poder, encantar, ¿no? Para hacer enchanterismo ahí. Para hacer lo que tengamos que hacer dentro de nuestra cotidianidad. Me parece que es algo sumamente natural. El problema es cuando alguien sobrepasa al otro, pues. El límite. Sobrepasa los límites en lo que sea, pues. O sea, yo sé que tengo el poder de pedirte que me consigas un café descafeinado, son las 4 de la mañana, y un caldo de pollo, aunque en el catering no haya, y sé que a lo mejor lo puedo hacer. Pero, ¿y cómo va a ser tu actitud? ¿Cómo
¿cómo vas a hablarle a la persona que te está sirviendo porque estás jerárquicamente arriba de esa persona y ella no te puede pedir? Ya me ha pasado que en algún momento dices, oye, ¿me puedes también, ahorita aprovechando la vuelta, ¿me puedes traer un café? Y literal es, no, a ti no, güey, tú no estás de actriz hoy, o sea, tú estás igual que yo, te chingas. Oye, Perla, ¿y la actuación de las divas se parecerá a la actuación de Berlusconi? O sea, Sí. ¿sin límites? Yo creo que por las situaciones que yo he visto, sí hay actores que también se aprovechan De su fama. de su fama, de su edad, con las chavitas que van comenzando. O sea, sí, es que es como algo humano, desgraciadamente. Y todos en algún momento pueden hacer mal uso de esa jerarquía, ¿no? O sea, hay gente con la que trabajas y es muy valioso cuando sabes que ellos tienen el poder, porque incluso ya firmaste un contrato, porque sabes que estás comprometido 100% y no abusan de eso. Creo que a eso deberíamos de aspirar todos, pues, a dar como un poco de sí para no ser abusivo con los demás, a pesar del poder que podamos llegar a ejercer. Y a eso contribuye la ley, ¿no? Exactamente, para que haya límites a ese poder desmedido, ¿no? Aparentemente. Aparentemente, pero algo es algo, ¿no? Pues algo es algo, pero ahí es cuando empezamos ya con la rebatinga de decir, güey, pues no, o sea, la verdad es que no va a ser lo mismo que yo me meta en un problema legal a que otra persona se meta en un problema legal porque no tiene los contactos que yo tengo o porque no se mueven en los mismos círculos que yo tengo. Y entonces es ahí otra vez en esa ilusión que mencionas, en la que Berlusconi pudo hacer lo que quiso, ¿no? A unas sabiendas de que estaba infringiendo diferentes esferas dentro de la sociedad italiana, ¿no? Pues muy bien. Una ronda de conclusiones. ¿Cómo cerramos, señor Alonso, Oscar? Pues nada, hay que seguir creyéndonosla y hacer que la ley sea para todos. Pues sí, yo, bueno, comparto, ¿no?, la celebración y defensa de las leyes y de todo tipo de límites al poder, sea a través de las leyes, de organismos, contrapesos, una sociedad civil fuerte, crítica, participativa. Comparto el escepticismo de Mario en general hacia el poder. Creo que podríamos matizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Mario que un privilegio de ser poderoso es no cumplir la ley, o que pareciera que todos los poderosos tienden a no cumplir la ley, pues no solo los hombres y poderosos, también los que no son poderosos, pues también, o sea, creo que es un tema más de la naturaleza humana y no solo de los poderosos. Además, pues también hay individuos poderosos que cumplen la ley y que hacen grandes bienes para la humanidad, y Marco Aurelio, y hay grandes, pues sí, hay estadistas terribles, genocidas, pero también grandes estadistas, gobernantes que han sido demócratas, etcétera, y que han fundado las instituciones de las que gozamos y de las que disfrutamos tanto, instituciones educativas, culturales, el propio Estado mismo, en fin. Habría que introducir quizás ciertas distinciones. Y también cuando dices, es que los poderosos, pues también allí me quedo pensando, la sociedad se divide rígidamente entre los que son poderosos y los que no, y quiénes serían, ¿no? Que no todos ejercemos poder también, y supongo que eso es muy Foucaultiano, aunque yo no lo he leído, confieso mucho a Foucault. En tu casa, pues uno tiene poder quizás sobre sus hijos, etc. Entonces, en fin, pero bueno, repito, celebro que siempre escuchar a Mario nos hace reflexionar muchísimo, y celebro su defensa de las leyes y su crítica general, digamos, a los excesos y los abusos del poder. Y gracias. Perla, pues una conclusión. ¿Qué te pareció? Me parece que todo parte de una propia reflexión, ¿no? O sea, estés donde estés y si podemos
pues amenizarnos la vida entre todos, pues yo creo que es ponerle buena onda. Yo en algo muy básico, yo sé que ustedes traen un nivel muy intelectual, muy, ¿cómo se podría decir? Académico. Pero pues es eso, ¿no? Ponerle como buena onda a las personas en general. Y si se pasan de lanza, pues tú también puedes aplicar la misma. ¿Por qué no? O sea, yo tengo esa filosofía muy personal. Como yo de entrada siempre voy a hacer buena onda contigo, pero si tú empiezas, yo también te puedo seguir como... Podemos subir el nivel que tú quieras, pues, ¿no? Entonces, sí, como me das, doy, así literalmente. Entonces, ay, chingado, quería decir otra cosa, pero ya no se me olvidó. A ver si Relájate, a lo mejor ahora te acuerdas mientras cierra Mario. No, bueno, yo quiero decirles que tenemos una maravillosa ilusión que se llama la ley. La creamos los humanos, las sociedades humanas, la historia humana, creó una maravillosa ilusión que puede ser motivo de muchas buenas repúblicas y que puede ser motivo de muchas buenas sociedades, ¿no? Y de mucha buena política, pero que también es un terreno con mucho engaño, utilizado por el poder para dominar, para engañar, ¿no? Esta idea del imperio de la ley se tiene que demostrar constantemente con la aplicación de la ley realmente. El imperio de la ley no puede existir sin los datos concretos de la aplicación efectiva de la ley, o sea, no podemos ilusionarnos con el imperio de la ley mientras todo se está destrozando a nuestro alrededor. Pero entonces tenemos una ilusión básica que debemos construir concretamente todos los días. Y sobre todo, al haber llegado a este principio moderno de que todos somos iguales ante la ley, o sea, creo que ha sido un privilegio de la intelectualidad humana llegar a ese gran principio y que haya sido como haya sido que se construyó en la historia humana, es un principio que vale la pena defender siempre. De acuerdo. Petra, muchas gracias por acompañarnos a este podcast. Gracias. Producido por Solivagus, obviamente también a nuestros escuchas. Y si a ti te quedó la impresión de que era un programa de psicología o un podcast de autoayuda o un curso de ciencia política o una sesión de catecismo, pues creo que te diste cuenta de que no somos eso, somos la democracia del ego. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. La conclusión es que es mejor poder que no poder. Solivagus, Edición Cultural, presentó La democracia del ego, con Mario Edgar Lobo.